¿Quiénes sois? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nadie habla mi idioma o qué? Ich spreche Deutsch. ¿Tampoco habláis alemán? Con lo de moda que está ahora. Bueno, no habréis visto un conejo por aquí, ¿no? Iba corriendo y decía que llegaba tarde a no sé qué. Y tampoco sabéis cómo puedo volver a mi casa, claro. Bueno, mientras espero aquí sentada podemos hacernos amigos y preguntarnos cosas para conocernos mejor. ¿Tenéis Twitter? ¿Facebook? ¿Instagram? ¡Qué guay! Vosotros sí. Tenéis que seguirme en @AliciaMaravilla. Tranquilos, os doy tiempo. Mientras voy a indagar. ¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es? Ya son más de las 9. ¡Me voy! Señor conejo, pare, espéreme. No, ya son más de las 9. Me voy. Si me hablas ya no estoy. ¡Ah! ¡Mariana! Corre pronto a casa por mis guantes blancos. ¿Cómo? No preguntes tanto y ves a casa por mis guantes blancos, Mariana. ¿Cómo? Me llamo Alicia y no Mariana. Oh no, estoy cansada. ¡Oh, no! Estoy cansada de ir de aquí para allá, de hacerme chiquita, grande, de hablar con flores que cantan, con orugas que vapean y de encontrarme a locos que celebran el cumpleaños. De aquí no me muevo hasta que no me explique alguien dónde estoy. Mariana, hoy es la fiesta. Otra. Me llamo Alicia y no Mariana. Vale, Morticia. Vale, Morticia, si no quieres ir a por mis guantes blancos, ya voy yo. Tú mientras reciba a los invitados. ¿Invitados? Claro. Sí, claro, para la fiesta, ya te lo había dicho. ¿Otra fiesta del no cumpleaños? No, por favor. ¿Qué dices, Mariana? Me llamo Alicia. ¿Dónde? Yo me llamo Alicia, aunque para mis amigos de Twitter, Facebook, Instagram soy @AliciaMaravilla. Sí, claro, y yo soy un conejo. No es momento de presentaciones. Los invitados están a punto de llegar. Y yo, sin mis guantes blancos. ¿Con invitados? No te referirías a todas esas personas, ¿no? No puede ser, ya han llegado. Señor conejo, no se preocupe, que son buena gente. Y desde luego, ya son mis followers en las redes sociales. El de la camarita. No te preocupes, luego nos hacemos un selfie, ¿lo sabes? Eso, Alicia. Eso, Alicia. Ellos son los invitados. No. He llegado tarde. Ahora me cortarán la cabeza. ¿Quién? ¿Cómo? Sí, Alicia. Sí, Alicia, no te enteras de nada. Estás en el maravilloso... Más cultura y menos, sálvame, niña. Estás en el maravilloso país de ensueño de Trafalgar. En el país de una comisión que cada... ¿Que hoy presenta? Hoy presentada. Su tesoro hemos esperado durante meses. Los bocetos y las maquetas para el 2015. Un tesoro que adornará las calles durante nuestra fiesta más venerada. ¡Las fallas! ¿Y luego qué vais a hacer con ese tesoro? Lo vamos a quemar, lo vamos a incendiar. ¿Estáis locos? Sí, locos por enseñar al mundo lo que nuestro artista fallero puede llegar a hacer. Pero yo tenía que presentar el evento y recibir a los invitados, pero he llegado tarde. ¿Han de ver la hora del iPhone eso? Cuidado, es mi caro, es 6 Plus. Maldito conejo que tiene un móvil mejor que el mío. Vamos a ver, el auto empezaba a las 9, ¿no? Sí. ¿Y qué pone en el salvapantallas? I love horario fallero. ¿Y qué es horario fallero? Significa que si en un reloj normal son las 8, para el fallero son las 7:30 o las 7:45, depende de cómo lo pilles. Entonces, a ver si lo he entendido bien. Un evento que empezaría a las 9 podría empezar a las 9:30, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos a tiempo. Según el horario fallero, aún tenemos unos minutos para presentar el evento, aunque tengamos gente aquí. ¡Hala! ¡Es verdad, Patricia! Alicia, es igual. Tú ves a casa a ponerte los guantes blancos y trae el guión. Este evento lo requiere. Tú deja que yo me encargue de todo. Mientras viene voy a poner un tuit. La falla, Islas Canarias, Trafalgar, Samuel Rossi y adyacentes. Uy, así no me cabrá todo.
Trafalgar les invita a conocer sus fallas del 2015. Hashtag Trafalgar mola. Sí, así mejor, enviando tweet. ¡Perfecto, enviado! Buenas tardes y bienvenidos a un acto que cada año celebramos con más ilusión, si cabe, porque mostramos al Reino de Valencia 2 obras de arte, 2 piezas únicas, repletas de ingenio y gracia, con las que Trafalgar, muy divertido y a la vez didáctico, siempre con significado. Vicente Francisco Lorenzo, ya más que conocido, nuestro amigo, nacido en 1940, periodista e hijo de también artista, que es todo una referencia dentro del mundo de las fallas, dibujante, escultor, pintor y cartelista, Vicente Lorenzo, del que hereda, aparte de los genes, un gusto por la composición y la estética. Sobre este año, las obras. Pero señor Conejo, ¿quién mejor que él para explicarnos la obra de arte que plantarán nuestras calles? Tienes razón, querida. Te recibamos, pues como se merece, a Vicente Francisco Lorenzo, junto con nuestra fallera mayor infantil Lucía y nuestro presidente Jordi, para explicar y destapar su obra tan esperada. ¿Se oye bien? Sí, demasiado incluso. Ahora es cuando mis dos nuevos amigos van a explicaros de qué va la falla, porque claro, yo no me atrevo. Después de estas actuaciones tan fantásticas que del cuadro de la actriz infantil, que cualquiera. Bueno, simplemente voy a hacer este muy breve. En primer lugar, dos cosas. Felicitar a las dos niñas que han estado geniales, al guión también. Y a toda la comisión de Trafalgar, pues el volver a confiar con nosotros, con nuestro trabajo. Eso no se me tenía que olvidar. Y deciros un poco de qué va la falla. Sabéis que yo trato siempre de ser lo más original posible dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y entonces he querido ser tan original que al final estoy haciendo una versión. Al final tanto rebuscar en la imaginación y al final nos vamos a una versión de una obra porque Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, como todos sabéis, cumple en 2015 150 años de su publicación. Ese es el punto de partida de la idea del proyecto infantil de este año. A partir de ahí, pues uno ha estado todo el año visionando la película de Disney de 1951, leyendo un libro, por supuesto, viendo la película de Tim Burton, para acabar haciendo un triturado y que no tenga nada que ver con la falla. Yo le voy a dar mi propia interpretación, mi propia versión, basándome, eso sí, en la historia, en los personajes, simplemente que vamos a traer a Alicia 150 años más adelante, junto conmigo, que nací también en 1800,
vuelvo a dar las gracias a las dos niñas. Y nada, y además de viajar 150 años en el tiempo, va a viajar también al Reino Unido a Valencia, porque va a estar todo ambientado en una ciudad pues, del siglo XXI o XXII, o no sabemos, en una Valencia muy particular, muy decorada y muy ambientada en un país de maravillas. Veremos qué sale. Muchas gracias. Artista de Torrente de 43 años. Cuenta en su currículum con premios tanto en Valencia como en Torrent, donde plantó en sección especial y la falla municipal infantil. Además de 2 niños indultados por el gremio de artistas falleros en las comisiones de San Vicente Periodista Azatí y el 40.000. Desde que en el año 1997 comenzará a firmar fallas, ya tiene en su haber 23 proyectos mayores. Señor Conejo, ¿quién es ese hombre? Mi idea, lo mejor es que desaparezcamos antes de que se despierten. Sí, digue'm. Sí, sóc jo, digue'm. Bona vesprada. Que si tinc mòbil? Dona, pues sí que ne tinc. El que passa que el tinc a la butxaca. Mira, jo l'agarre i així no se m'escapa. Internet? També. I si vull un tabalet? Jo per què vull un tabalet? Ah, una tableta! No, perquè resulta que jo tinc el sucre una miqueta molt alt. I m'ha dit el metge que del xocolate, res de res. Ah, és un ordenador? Jo ne tinc! Sí, he lligat i tot en això de Facebook. Ah, clar. Que quan paga per internet, a vostè què li importa? Preguntar a vostè quan paga? Ah, que té una oferta? Oh. I me regala una tableta? I si jo no vull la tableta perquè jo ja tinc ordenador i me fa descompte? Ah, que no me fa descompte? Bo. El cas és que jo a vostè la veig una miqueta molt simpàtica. D'on és? De l'Equador? Això està per allà. Ah, no? És que jo a vostè li notava una miqueta l'acento, una miqueta així rar. Clar. De quina edat té vostè? No se me posa així. Doncs mire, jo li vaig a preguntar al meu fill Miguel, que ell d'això sap molt. I si això fins després. Vale. Molt bé, bonica. Fins després. Ai, lo que n'hi ha que fer per a poder vendre. Vaig a veure si està el meu fill. Ell està a les oficines d'espia. I clar, d'això sap. Una montona. Hola, ¿es la guerra? ¿Sí? Mira, que yo soy el padre de Miguel. Sí. ¿Que está de espía ahora? Mare de Déu, mare. Que li cridi l'enemic? Vale, pues moltes gràcies. Aquest xiquet no me diu mai res. Hola, és l'enemic? Sí? Bona vesprada. Mira, que jo soc el pare de Miguel.
que estan ahí amb vostès espiant-los. Sí, sí. No, ell és un bon xaval, Digue-li que se pose, passa el favor. Ah, no. No, anem a aclarar-ho. Ell està d'espia i està espiant-los, però no li prenguen en compte perquè ell és molt bon xaval. Digue-li que se pose. Miguel, que sóc jo, que sóc ton pare, que quin pare? El teu! Anem a veure. Que no me parles entre dents, que no m'aclare. I sent, i escolta, que m'ha cridat una xicona d'ixes dels telèfonos i me diu que m'anava a regalar una tableta. I dic jo, que no sé per a què vull una tableta. Ah, que és un ordenador. Bo. Acabar el regalat. Però escolta'm, no. Dir-los que no t'afusilen. Clar, i dir-los que jo després parlaré amb ells. I dic que sí, no? Jo és que com sé que a tu t'agraden totes aquestes coses rares dels ordenadors, del WhatsApp i l'internet, això que dius tu, doncs dic jo, vaig a consultar-li jo al meu fill, que segur que ho sap. I dic que sí. Com que no és bon moment? Redeu? Com li dius tu això a ton pare? Ja està arreglat. Dis-li a l'enemic i on després jo parlaré amb ell. Vale, bonico, com estàs? Bé? Te donen bé de menjar? Sí? Pues sale. Clar, si és que jo no sé com te'n vares passar a l'enemic. En lo bé que tu estaves, en la teua oficina, des que vares treure el títol d'espia, és que de veritat, no ho comprenc. Va, dile que s'hi fica de mi. Vale, beso bonico del pare. Vale. Escolta, és vostè l'enemic? Sí? Mire, que sóc el pare de Miguel. És molt bon xaval, Però no me la fusilen. Pues m'anaven a donar el disgust més gran de la meva vida. Home, clar, ell és l'espia titulat, Sí, vale, claro. Este li dona. Ah, bueno, sí, vale. Ell és de plena confiança, Sí, vale. Vostè li dona. Si vostè li dona una miqueta de secrets, ixos que vostè tenen, segur que ne tenen una montonada. Ja està. Li donen a ells ho passa als seus jefes, i ja està. Quedem aixina. No, que m'ha cridat una xicona molt simpàtica, ixos dels telèfonos, i m'ha dit que m'anava a regalar una tableta. I jo pensava que era una tableta de xocolate. Però no, se veu que és un ordenador. I jo per què no vull un altre? Ah, que vostè ne té? Sí. El meu correu? Clar, que així a vostè m'enviaria fotos a mi del meu xicón de pia. Ah, sí? Pues apunte. Juanjo espía padre. Tot juntet. Sí. Garrofa, Trafalgar, puntet com. Sí, això és. Ah, i en lletres xicotetes. Sí, minúscules. Claro. I així jo li enviaria a vostè fotos de quan el meu fill, Miguel, era xicotet i veuria lo graciós que està. Clar. No. Clar. Que me vaig ensenyar, sí. Vale. Pues sí. És molt bon xaval i no li diga res perquè si no se la farà. Que me'n vaig al gimnasi. Bueno, pues no, que me'n vaig al gimnasio que ha quedat en la meva nòvia, ixa que m'he tirat per internet. I després me'n vaig a la falla que ha quedat en el meu amic Alberto Rivera. I ell vol que jo pose en ell, me pose, sí, a la falla, fotografia-me el vull, claro. Sí, que mos està fent la falla. Home, un grosset està,
I tabletes d'ixet? Pues ne té. Clar, per l'edat. Clar. Sí. Bueno, besos y abrazos. ¿Dónde li he de venjar al meu fill que se m'està quedant en els ossos? Sí. Au! Això sí que és un bon enemic. Bueno, ahora que estamos solos, tú y yo, Y nuestros invitados. reclamamos la presidencia de Alberto Rivera, junto con nuestra fallera mayor Begoña y nuestro presidente Juan Antonio, para que nos explique y muestre esa pieza única que contemplaremos en marzo sin palabras. Mira que va. Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar al componente que estaba hace unos ratitos aquí arriba. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Juanjo, felicitarte por la puesta en escena, y darte la enhorabuena, porque has explicado prácticamente la falla tú solito. Nada, quisiera deciros lo primero, que para mí es un orgullo plantaros este año la falla. Gracias a Tete porque ha confiado en mí desde el primer momento, o todos vosotros, pero principalmente tú. Y nada, como veis, la falla llevará por lema la edad de oro, y lo que queremos representar aquí es un pequeño o gran homenaje a la gente mayor, ya que en todo momento a los hijos, nietos y tal siempre están con nosotros. La vamos a enfocar un poquito lo que son los remates, centro y tal en el deporte. Como veis, el podium, el número 1 irá haciendo halterofilia, levantando peso, y los dos remates principales será una abuelita haciendo gimnasia rítmica y el otro un lanzador de peso, que en su mano, en la maqueta no se ve, pero como veis, llevará un niño lanzándolo. Y luego en el número 2 irá un abuelete que representará como el salto de altura con un gallato. Y en el número 3, pues una mujer también mayor y nada, haciendo Kung Fu. Las escenas, como bien han dicho aquí el amigo, pues irá un poco de actualidad, de internet, de tal. Sobre todo ahora, por ejemplo, que han hecho una cosa nueva de que se nos pone azul y mi mujer me va a matar porque cualquier día ya no ve el azul, que lo cojo y tal. Y vamos a enfocarlo todo más o menos sobre esto. Nada, deciros que tanto el equipo como yo estamos muy involucrados en el proyecto, que tenemos mucha ilusión
y con muchas ganas de ya empezar a hacer piezas a la plaza, a montar y tal. Y nada, simplemente que os guste nuestro trabajo y nada más. Solo apuntar una cosa. Y luego dice que no me gusta hablar, ¿eh? Es una máquina. Bueno, nada, yo luego hablaré para todo. Bueno, cuando esté todo el cuadro diré unas palabras y ahora le paso el micro a Laura para que continúe con el acto. ¿Aceptamos? Bueno, pues aquí acaba nuestra intervención. Dejaremos que nuestros 4 representantes con nuestros 2 artistas firmen el contrato en cuanto nosotros desaparezcamos. Lo que me preocupa ahora es cómo volver a mi casa. No te preocupes, querida niña, yo te enseñaré el camino de vuelta. Es lo mínimo que puedo hacer por ayudarme con este evento. Muchas gracias, señor Conejo, y a todos ustedes que nos han acompañado. Colorín colorado, esperemos que esta fiesta les haya gustado. Bueno, en primer lugar, nuestro presidente infantil va a pasar a firmar el contrato de su gran falla. ¿Cuál será la gestión? Para nuestro artista infantil Vicente. A nuestra María Mayor, Begoña. Y por último, nuestra artista Alberto. Bueno, y para finalizar, quería dar las gracias a los medios de comunicación, a nuestras fallas vecinas y, como no, a esta gran comisión, ¿vale? Que siempre está aquí trabajando y luchando porque nuestros monumentos estén en la calle. En primer lugar, sabéis que año tras año estamos peleando bajo nuestra humildad económica, pero con mucha ilusión, para tener unos grandes monumentos, y como veis, a los 8 Merlito. Tenemos 2 grandes artistas, nuestro amigo Vicente, que ya es uno más, es casi un fallero más, que tiene esa espinita que yo sé que le quedó del año pasado, después de hacer una gran falla, y este año está más ilusionado si cabe a seguir trabajando, aunque el año pasado tuvimos la suerte de que los medios de comunicación ex trabajadores de Radio No nos dieron el segundo premio y nos compensó esa pequeña tristeza, pero a la vez tuvimos esa gran falla que todos cuando pasábamos decíamos no es posible, no es posible. Por lo tanto, desde aquí darte, como ves, el apoyo público, porque confiamos en ti por eso, porque eres un gran artista y mejor persona si cabe.
Y Alberto, ¿qué decide Alberto? Pues Alberto, desde especial a fallas municipales, con su diseño caricaturero, con ingenio y gracia, con muchas ganas de trabajar, con grandes primeros premios, le han jodido, hablando claro, y con las letras grandes, 2 años seguidos en primera A, y este año pues viene a esta falla también a primera A a luchar por un buen premio, y seguro que lo va a conseguir porque es un gran artista y también un gran tipo. Y nada, no me extiendo más. Espero que os hayan gustado los proyectos, porque eso es lo que trabajamos o trabajan, aunque nosotros estemos ahí, como hemos estado viendo en los documentales que después veremos durante toda la semana, que el trabajo de un artista y de una comisión con su proyecto es todo unido, y la ilusión de ese proyecto llega a ese 15 de marzo cuando se planta, se pone su césped, su cartelería, sus piedrecitas, y decimos, por fin, aquí está nuestra ilusión, aquí está nuestro trabajo. En fin, nada más, un año más estar aquí, es un placer ser el presidente de esta gran comisión, y nada, ahora pasaremos al salón de fuera al Ágape. Espero que disfrutéis de él. Nada, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Gracias.